Nuestra mesa de comedor, como cada noche, estaba puesta con meticulosa precisión. Los cubiertos alineados perfectamente, las copas brillando bajo la cálida luz y el aire impregnado del denso aroma de un estofado casero. El rítmico sonido del cuchillo cortando el pan fresco parecía ser el único que rompía el silencio que nos envolvía. Mi esposo, Carlos, se había acomodado en su lugar habitual en un rincón del comedor, con la atención completamente absorta en la pantalla de su teléfono. Daba la impresión de que no se percataba en absoluto de los esfuerzos que yo había invertido en la preparación de aquella cena. Sonó el timbre de la puerta, e inmediatamente sentí una ligera tensión oprimir mi pecho. Es solo una cena, no hay razón para estar nerviosa. Me repetía mentalmente, mientras me secaba las manos en el delantal y caminaba hacia la puerta. La sonrisa que esbocé estaba cuidadosamente ensayada, pero la primera mirada a los rostros tras el umbral logró desmoronar mi compostura. Allí estaba Isabela, mi mejor amiga, con su alegría habitual, y junto a ella, su hijo. Así que este es él, cruzó por mi mente, casi sin poder creer lo que veían mis ojos. La última vez que lo había visto, era apenas un adolescente tímido y algo torpe, pero ahora, ante mí, se erguía un hombre adulto, una persona completamente diferente. Alto, de figura atlética, irradiaba una seguridad que se percibía incluso en su postura. Por un instante me quedé como petrificada, hasta que su voz me sacó de mi estupor. «Hola, Sofía, me alegro mucho de volver a verla después de tanto tiempo». Su tono era cálido, pero en él resonaba una madurez que no esperaba en absoluto. «Mateo, ¿cuánto has crecido?», respondí, riendo nerviosamente para ocultar mi desconcierto. «Es increíble lo mucho que has cambiado». Su sonrisa era tranquila, casi desafiante, y su mirada pareció penetrar directamente en mi corazón. Me miraba como si intentara hechizarme, y me sorprendí pensando que debía dejar de darle vueltas, pero el asombro era demasiado intenso. Fugazmente, cruzó por mi cabeza la idea de que por hombres así, las mujeres perdían la cabeza, pero la deseché al instante, sintiendo cómo el bullicio de la ciudad irrumpía en mis pensamientos ordenados, recordándome la realidad. Una voz interior me susurraba que era simple cortesía, pero algo en su manera de comportarse, en cómo recorrió la habitación con la mirada evaluadora, me hacía sentir extraña. Carlos apenas dedicó a los invitados un fugaz asentimiento antes de volver a sumergirse en su teléfono, pronunciando solo de vez en cuando frases insustanciales para simular que participaba en la conversación. Yo, por mi parte, intentaba concentrarme en la comida y en las historias de Isabela, pero algo en la presencia de su hijo me inquietaba. No podía evitar fijarme en lo impecablemente que le sentaba la camisa sobre los hombros o en cómo su voz resonaba con una calma calculada. A ratos me parecía que su mirada se detenía en mí, aunque, cuando levantaba los ojos, él ya parecía estar mirando hacia otro lado. «¿Recuerdas, Sofía, cómo se escondía detrás de mí cuando era pequeño?», dijo Isabela, riendo y dándole un codazo cariñoso a su hijo. «Y míralo ahora, todo un hombre». Sonreí, pero una parte de mí se sintió incómoda. Era como si las palabras de mi amiga hubieran señalado algo que yo no quería reconocer. Mientras servía el vino, nuestras manos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero el calor que sentí fue suficiente para hacerme preguntar por qué mi corazón había acelerado su ritmo de aquella manera. Mateo me miró un segundo más de lo que la simple cortesía exigía. Yo retiré la mano rápidamente, concentrándome en llenar su copa como si nada especial hubiera ocurrido, como si ese fugaz contacto no hubiera hecho que la sangre corriera más deprisa por mis venas. Después de la cena, cuando llegó el momento de despedirse, los acompañé hasta la puerta. Isabela, como siempre, me abrazó con fuerza y me agradeció por todo. Pero Mateo se quedó un poco rezagado, con una expresión tranquila que parecía observar atentamente cada uno de mis movimientos. «Muchas gracias por la cena, Sofía. Todo estuvo delicioso», pronunció con la misma voz cálida, pero esta vez sus palabras iban acompañadas de una leve sonrisa que parecía dirigida no tanto a la cena como a mí misma, como si hubiera escuchado algo en el silencio de mis pensamientos. «Me alegro de que les haya gustado», respondí, esforzándome para que mi voz sonara lo más natural posible. Cuando extendió la mano para despedirse, su apretón fue inesperadamente firme. Era un gesto simple, pero la forma en que sus dedos se cerraron alrededor de los míos pareció decir mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Liberé mi mano rápidamente, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda.
Tras cerrar la puerta, suspiré profundamente y me apoyé contra ella un instante. Me invadió un torbellino de sentimientos contradictorios. Confusión, una especie de excitación inexplicable y, al mismo tiempo, una pizca de desesperación. Era una sensación que no lograba comprender del todo, como si algo dentro de mí se hubiera movido de su sitio. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo y que él, de alguna manera insondable, había logrado despertar. Aquella noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, revivía una y otra vez en mi mente el momento en que nuestras manos se habían rozado. «Es simplemente ridículo», me repetía. «Es solo el hijo de tu mejor amiga». Pero mis emociones parecían no querer escuchar en absoluto la voz de la razón. Cuando me metí en la cama, Carlos ya dormía profundamente. Observé su rostro por un minuto, intentando encontrar algo, cualquier chispa que me recordara por qué me había enamorado de él alguna vez. Pero todo lo que sentí fue una especie de vacío, como si algo importante faltara desesperadamente en mi vida. Antes de apagar la luz, su imagen cruzó por última vez mi conciencia. Su sonrisa, el timbre particular de su voz al despedirse y aquella intensidad penetrante en su mirada. Cerré los ojos, intentando ahuyentar esos pensamientos, pero el eco de aquel breve contacto persistía en algún lugar profundo de mi ser, recordándose insistentemente. El día siguiente comenzó como de costumbre, pero algo sutil había cambiado en mí. Una parte de mí se sentía como perdida. «¿Qué me pasa?», me preguntaba, sintiendo una leve, pero persistente, sensación de vacío interior. Mis pensamientos, en contra de toda lógica, volvían constantemente al hijo de Isabela, a su voz, a aquel fugaz roce de nuestras manos. Intenté distraerme por la mañana, ocupándome con tareas domésticas, llamadas urgentes e interminables listas de cosas por hacer. Pero todo fue en vano. Cada sonido parecía devolverme con el pensamiento a la noche anterior. ¿Pero qué es esto?, me preguntaba una y otra vez, sintiendo esa punzada en el estómago, una sensación de pérdida o de anticipación. Mi mente no lograba soltar los acontecimientos de la noche previa. Justo cuando me pareció que por fin empezaba a encontrar algo de calma, el teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era un mensaje de Isabela. «Sofía, ¿podrías hacerme un favor? Mi hijo, Mateo, necesita ir al centro de Medellín y no tengo nada de tiempo para llevarlo. ¿No te importaría ayudarme? Es solo un pequeño desvío». Mi dedo se detuvo sobre el teclado. Dudé un instante antes de responder. Claro, sin problema. Yo misma no entendía por qué había aceptado. Quizás porque una negativa habría parecido sospechosa. O tal vez porque una parte de mí deseaba desesperadamente verlo de nuevo. Pocos minutos después ya lo esperaba frente a la casa de Isabela. Cuando Mateo salió, con la misma seguridad que había notado la víspera, se detuvo un momento junto a la puerta del coche. «Gracias por esto, Sofía», dijo, mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. «De nada», respondí, poniendo en marcha el motor. El trayecto comenzó en silencio, un silencio que solo rompía el ruido del tráfico de la ciudad, llenando los vacíos entre nosotros. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él rompiera el hielo. «Anoche me di cuenta de que tiene un gusto impecable para la decoración. Su casa es muy bonita». Su comentario me tomó por sorpresa. Lo miré rápidamente, intentando captar alguna intención oculta en sus palabras. Pero la expresión de su rostro era relajada, como si simplemente estuviera haciendo una observación casual. «Gracias. Siempre intento mantenerla acogedora, aunque, a veces, siento que solo yo noto esos detalles». «Bueno, algunos detalles merecen ser notados más detenidamente que otros», respondió, permitiéndose una leve sonrisa. Aquellas palabras, tan simples, me hicieron desviar rápidamente la mirada hacia la carretera, para que no notara cómo el rubor de la vergüenza teñía mis mejillas. Llegamos al centro de Medellín, pero antes de que pudiera despedirme, señaló un pequeño café en la esquina de la calle. «¿Le importaría si la invito a una taza de café? Es lo menos que puedo hacer en agradecimiento por haberse tomado el tiempo de traerme hasta aquí». Mi primer instinto fue negarme, pero algo en su tono, en la naturalidad de su propuesta, me desarmó. Finalmente, asentí, estacionando el coche frente al local. El café resultó ser pequeño, con mesas de madera desgastada y un ambiente muy acogedor. La conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Hablamos de sus planes, de los años que pasó fuera, de las diferencias entre el lugar donde vivía y nuestra ciudad. Cada palabra suya parecía tener un doble sentido, una invitación tácita a leer entre líneas. «¿No se aburre aquí, Sofía?»,
¿Siempre lo mismo?, preguntó de repente, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en la mano. ¿Aburrirme?, repetí, fingiendo sorpresa. Supongo que a veces sí, pero no tengo de qué quejarme. A veces pienso que la gente merece más de lo que tiene, solo que no saben cómo pedirlo. La intensidad de su mirada me hizo estremecer. Sentí que aquellas palabras iban dirigidas directamente a mí, pero no supe cómo responder. Cuando volvimos al coche, el ambiente se había cargado de una tensión silenciosa. Llegamos a su destino y, mientras Mateo buscaba algo en su mochila, se inclinó hacia mí, quedando su rostro peligrosamente cerca del mío. Gracias por todo, Sofía. Espero que podamos volver a vernos pronto, dijo en un tono que era más una promesa que un simple deseo. Y entonces ocurrió. Fue fugaz, apenas un roce en la mejilla, pero su proximidad hizo que todo mi cuerpo reaccionara. No me moví. Ni siquiera tuve tiempo de hacer nada antes de que él se apartara y saliera del coche, cerrando la puerta con suavidad. Mientras me alejaba, sentí que mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. El corazón me latía con fuerza. Y por mucho que intentara convencerme de que había sido solo un gesto inocente, sabía que aquel momento lo había cambiado todo. Aquella noche, en casa, me senté frente al espejo, cepillándome el cabello. Oía a Carlos hablar en el salón, su voz monótona repasando algún tema de trabajo. Pero yo estaba mentalmente lejos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía hasta sentir aquel ligero contacto en mi mejilla, como si su calor hubiera quedado impregnado en mi piel. Por primera vez en muchos años, sentí algo más que simple rutina. Y eso me aterrorizaba. El amanecer trajo consigo un aire pesado, viciado. Me desperté con la sensación de que algo había cambiado, algo irreversible. Y, en última instancia, me sentía completamente destrozada, como si hubiera sufrido alguna catástrofe, aunque no podía definir exactamente en qué consistía. La casa estaba en silencio. Carlos ya se había ido temprano al trabajo, dejándome sola con mis pensamientos y una taza de café frío. Pero la soledad no me trajo alivio, sino que intensificó el persistente susurro de los recuerdos que preferiría enterrar. Su mirada, su voz, aquel leve contacto que había encendido algo nuevo en mí. Intenté seguir con mi día como si nada hubiera pasado. Saqué al perro a pasear, como hacía cada mañana, siguiendo la ruta habitual hacia el parque cercano en Bogotá. Era mi pequeño ritual de escape, un momento para desconectarme del mundo, pero aquel día todo fue diferente. Él me acompañaba en esos pensamientos, su imagen no me abandonaba ni un segundo. Cuando cruzaba la avenida principal, una voz familiar rompió el silencio matutino. No esperaba encontrarlo allí tan temprano. Alcé la vista y lo vi. Mateo caminaba hacia mí con la misma seguridad en su andar que lo hacía parecer un poco fuera de lugar en aquel tranquilo parque. Llevaba ropa deportiva y su sonrisa despreocupada contrastaba bruscamente con la incomodidad que comenzaba a invadirme. «Yo tampoco esperaba verla aquí, Sofía», respondí, esforzándome para que mi voz sonara natural, aunque mi tono delataba una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Se acercó, acarició distraídamente al perro y señaló uno de los bancos vacíos bajo la sombra de un árbol. «¿Le importa si me siento un rato con usted?», preguntó, aunque ya se estaba sentando. Permanecimos en silencio unos instantes. En el parque reinaba la calma, a excepción del canto de los pájaros y el suave murmullo de una fuente cercana. Sentía su mirada sobre mí y, aunque intentaba no girarme, su presencia era imposible de ignorar. Era como si me atrajera, desplazando el centro de mi mundo. Finalmente, él rompió el silencio. «Anoche estuve pensando en algo que usted dijo». «¿Así?». Mi voz tembló ligeramente. Y él lo notó. Dijo que a veces siente como si solo usted notara los detalles en su casa. Creo que eso dice mucho de lo que lleva dentro. Su observación me tomó por sorpresa. Había algo inquietantemente preciso en sus palabras, como si hubiera leído en mí mucho más de lo que yo pretendía mostrar. «Bueno, supongo que todos tenemos cosas que preferimos guardarnos para nosotros y de las que no podemos simplemente deshacernos. Pero algunas cosas no deberían ocultarse. Son precisamente esas las que nos hacen sentir vivos». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Por un momento, quise preguntarle qué quería decir con eso, pero sabía que cualquier pregunta solo complicaría las cosas. Antes de que pudiera responder, el perro tiró de la correa, como queriendo romper aquella tensión. Nos levantamos y él me acompañó durante el resto del paseo, hablando de trivialidades.
el tiempo, el trabajo, las diferencias entre nuestra ciudad y el lugar donde él había vivido. Pero incluso en aquellas conversaciones superficiales se sentía una cercanía que yo no podía ignorar. Cuando llegamos a la salida del parque, se detuvo, mirándome una expresión que parecía reflejar una lucha interna. Decir algo o callar. ¿Le gustaría que nos volviéramos a ver?, preguntó finalmente, con una sonrisa que intentaba suavizar el peso de sus palabras. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que debía ser más fuerte, que debía responder no, que aquello estaba cruzando una línea peligrosa. Pero mis labios parecían incapaces de formular esa respuesta. No lo sé. Supongo que dependerá de las circunstancias, respondí, sin mirarlo directamente a los ojos. Él asintió, como si aquella respuesta le bastara, y se despidió con un ligero movimiento de la mano antes de alejarse. Aquel mismo día, mi amiga Isabela me llamó para invitarme a cenar a su casa. Acepté sin pensarlo demasiado, viendo en ello una oportunidad para confirmarme a mí misma que todo estaba bajo control, que podía comportarme con total normalidad. Pero al llegar, sentí que el ambiente había cambiado. Isabela estaba distraída, hablando animadamente sobre algún tema banal, pero todos mis pensamientos giraban en torno a si él estaría allí. Y allí estaba, sentado en un rincón del salón, con un vaso en la mano y una sonrisa que parecía esconder algún secreto. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo, y aunque no hablamos directamente durante toda la velada, aquel segundo bastó para recordarme lo peligrosa que era esta situación. Cuando finalmente salí de su casa, sentí un alivio momentáneo, pero, al mirar el teléfono al llegar a casa, vi un mensaje suyo. Fue un placer volver a verla, Sofía. Espero que podamos repetirlo, solo que sin tanta formalidad. Me quedé mirando la pantalla, comprendiendo que estaba al borde de algo que ya no podría detener. El mensaje permanecía en la pantalla, como una pregunta a la que no quería responder. Cada palabra parecía pulsar con una intensidad propia, sin tanta formalidad. Era como un código que solo nosotros dos entendíamos. Mi dedo se detuvo justo sobre el botón de responder. Podría ignorarlo, borrar el mensaje y fingir que nunca lo había leído. Pero en lugar de eso, escribí una respuesta rápida y seca. Gracias, igualmente. Pulsé, enviar, y dejé el teléfono a un lado, como si al alejarlo pudiera librarme del peso de mi decisión. La mañana siguiente fue diferente. Carlos notó algo. Quizás fue mi silencio durante el desayuno, o tal vez el hecho de que apenas había probado la comida. Me observó un momento, dejando la taza de café sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó. En su tono no había una preocupación real, más bien sonó automático, como si cumpliera con un deber matrimonial. Alcé la vista, forzando una sonrisa. Claro, solo estoy un poco cansada. Él asintió, como si esa respuesta lo hubiera satisfecho, y volvió a sumergirse en la pantalla de su teléfono. Una parte de mí quería gritar, sacudirlo y exigirle que viera lo que estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Pero otra parte, más callada y peligrosa, se alegró de que no lo notara. Al mediodía volvió a llamar Isabela. Esta vez, su tono era un poco más despreocupado. Me pidió ayuda para elegir unos regalos para su madre, y, aunque normalmente habría buscado una excusa para evitar tal salida, esta vez acepté sin dudar. Sabía que Mateo también estaría allí. Nos encontramos en el Centro Comercial Santa Fe, en Medellín, un lugar bullicioso y lleno de vida. Isabela hablaba sin parar, señalando escaparates y comentando cada artículo que veía. Pero yo apenas podía concentrarme. Mateo estaba a mi lado, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir su presencia. En un momento dado, Isabela recibió una llamada y se apartó para atenderla. Mateo y yo nos quedamos solos frente a una vitrina llena de relojes. Parece que está disfrutando mucho el proceso, comentó él, rompiendo el silencio. No estoy segura de si disfrutar es la palabra correcta, respondí con una sonrisa forzada. Él me miró de reojo y luego bajó la voz. ¿Y qué palabra usaría usted, Sofía? Su tono era un desafío, una invitación a decir algo más. Pero antes de que pudiera responder, regresó Isabela, interrumpiendo el momento. Más tarde, mientras guardábamos las bolsas en el coche, Mateo se ofreció a acompañarme de vuelta a casa mientras su madre terminaba otras compras. Acepté, aunque sabía que eso significaba volver a estar a solas con él. Durante el trayecto, la conversación se volvió más ligera, pero cada pausa entre palabras parecía cargada de una tensión palpable.
Cuando llegamos frente a mi casa, detuve el coche, pero no hice ningún movimiento para salir. Él tampoco. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia mí, apoyando el codo en el reposabrazos. «No puedo dejar de pensar en usted, Sofía», dijo, rompiendo finalmente la barrera que tan Staratel no habíamos mantenido. Mis manos se crisparon nerviosamente sobre el volante, el corazón me latía como un loco. Quería decirle que se detuviera, que esto no podía continuar, pero las palabras no salían de mi boca. «Esto no está bien», murmuré, más para mí misma que para él. Él asintió, como si comprendiera, pero no se movió. «Quizás no lo esté, pero no puedo evitarlo». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Y, antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano rozar la mía. No fue un gesto agresivo, sino más bien una caricia tierna, un roce que encendió una chispa en lo más profundo de mi ser. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Carlos notó mi distracción durante la cena, pero no dijo nada. Quizás ya estaba acostumbrado a mi silencio. Pero mientras él hablaba de su día, yo solo podía pensar en aquel momento en el coche. Aún sentía el calor de su mano sobre la mía, la intensidad en su mirada. Me detuve frente al espejo antes de acostarme, observándome detenidamente. Había algo diferente en mi reflejo. Mis ojos brillaban con una chispa que no había visto en años y, aunque entendía que estaba flotando en las nubes, no podía ignorarlo. «¿Qué está pasando?», me pregunté. Esta nueva sensación me hacía sentir viva de nuevo. Abrí el cajón donde guardaba mi lencería, eligiendo cuidadosamente un conjunto que me hiciera sentir hermosa, aunque no tenía a nadie a quien impresionar aquella noche. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero me recordó quién era yo antes de perderme en la rutina. Mientras apagaba la luz y me metía en la cama, llegó su mensaje. Una sola palabra. «Gracias». Y con esa palabra supe que esto estaba lejos de terminar. Resonaba en mi cabeza como un eco constante. «Gracias». Aquella palabra parecía contener un significado que no podía ignorar, un mensaje que solo nosotros dos entendíamos. Intenté no pensar demasiado en ello, pero mi cuerpo me traicionaba. Las manos me temblaban ligeramente mientras me preparaba para comenzar el día, e incluso el simple acto de cepillarme el cabello se sentía diferente. Decidí concentrarme en mi rutina, evitando cualquier cosa que pudiera avivar aquella chispa que amenazaba con convertirse en llama. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Isabela volviera a llamar. Esta vez, su tono era más animado. «Vamos a organizar una cena en la playa este fin de semana. Algo sencillo, pero especial. ¿Te animas a venir con tu esposo, Carlos?» Por un instante, quise negarme. Sabía que Mateo estaría allí, y que cualquier encuentro solo complicaría las cosas. Pero antes de que pudiera encontrar una excusa, mi boca ya había respondido. «Claro, suena perfecto». El día de la cena en la playa de Cartagena llegó acompañado de una brisa cálida y un cielo despejado. La playa estaba decorada con luces tenues colgadas entre las palmeras, y el sonido de las olas rompía suavemente en la orilla a lo lejos. Carlos estaba de buen humor, conversando con los demás invitados mientras yo me mantenía en un segundo plano, observando desde lejos. Y entonces lo vi. Mateo estaba de pie cerca de la orilla, con las manos en los bolsillos y una expresión relajada que contrastaba bruscamente con la tormenta que se agitaba en mi interior. Sentí su mirada antes de que se girara hacia mí y, cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse por un momento. «¿Por qué no vienes conmigo? Vamos a buscar un poco de vino», me susurró Carlos, sacándome de mi trance. Asentí, siguiendo sus pasos hacia la mesa donde estaban las bebidas. Pero incluso mientras él hablaba con los demás, mi atención estaba dividida, volviendo constantemente hacia la figura en la orilla. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Más tarde, cuando la cena estaba en su apogeo, decidí alejarme un momento. La excusa fue que quería sentir la brisa marina, pero en realidad no podía soportar más aquella tensión. Estaba en el centro mismo de mi corazón, y sentía cómo crecía. Necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos. Caminé hacia la orilla, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos, y me detuve cerca del agua, mirando el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera su presencia detrás de mí. Se acercó sin hacer ruido, pero yo sabía que era él. «Siempre he pensado que las mejores conversaciones ocurren cerca del mar», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Ah, sí?», respondí, sin girarme. «Sí,
El ruido de las olas facilita la pronunciación de las palabras, como si el mar se llevara el peso de todo lo demás. Su voz era tranquila, pero había algo bella que me hacía temblar. Finalmente, me giré para mirarlo y lo vi más cerca de lo que esperaba. La tenue luz de las velas proyectaba sombras suaves en su rostro, y sus ojos parecían buscar algo en los míos. «Esto no está bien», susurré, pero incluso mientras lo decía, mis pies no se movieron. A veces, lo correcto no tiene nada que ver con lo que realmente necesitas. Él me miraba. Su mirada era profunda y comprensiva, como si leyera mis pensamientos más íntimos, aquellos que concernían a mis deseos ocultos y a la intensa atracción que había surgido entre nosotros. Mi corazón se debatía entre el deseo y el miedo. Finalmente, ocurrió. Su mano se deslizó hacia mi mejilla y, antes de que pudiera detenerlo, sentí el roce de sus labios sobre los míos. Fue un beso breve, casi delicado, pero cargado de una intensidad que no había sentido en años. Cuando se apartó, el silencio entre nosotros era ensordecedor. «Esto nos va a destruir», dije, sin saber si hablaba de mí misma o de ambos. «Solo si lo permitimos». Antes de que pudiera responder, oímos voces que se acercaban. Carlos me llamaba desde la distancia, preguntando si estaba bien. Me aparté rápidamente, girándome hacia la dirección de las luces. «Nos vemos más tarde», dijo Mateo con una calma que me enfurecía y me fascinaba al mismo tiempo. Aquella noche, en la cama, no pude dormir. Carlos dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Me giré hacia la ventana, viendo cómo las luces de la playa se desvanecían en la distancia. Sabía que lo sucedido ya no podía deshacerse, pero también sabía que no podía permitir que continuara. O, al menos, eso intentaba convencerme. El día comenzó con un ánimo diferente, una mezcla de nerviosismo y determinación. Desde hacía semanas sentía que estaba al borde de algo, pero no sabía exactamente de qué. Mientras desayunaba con Carlos, él hablaba sobre los planes del día. Reuniones, llamadas, el tedioso ritmo que había llegado a definir su vida. Yo, en cambio, tenía otros planes en mente. Pensaba en la vida que me estaba arrastrando, en la rutina de la que no veía salida. Había decidido hacer algo que llevaba años posponiendo: aprender a montar a caballo. Siempre me habían fascinado las llanuras que rodeaban nuestra ciudad de Sabaneta, las caballerizas que veía desde lejos y los majestuosos animales que parecían guardar secretos de tiempos antiguos. Pero nunca había reunido el coraje para acercarme. «¿Por qué de repente te interesa montar a caballo?», preguntó Carlos, sin levantar la vista de su taza de café. «¿Y por qué no?», respondí con una sonrisa que ocultaba mi creciente inquietud. Cuando llegué a la caballeriza, el lugar parecía sacado de un sueño. Amplios campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el olor a heno fresco y el sonido rítmico de los cascos golpeando la tierra. Un hombre alto y robusto, que se presentó como el entrenador, me recibió con una sonrisa tranquilizadora. «¿Primera vez?», preguntó, mientras me guiaba hacia los establos. Asentí, tratando de parecer más segura de lo que realmente estaba. Me llevó hasta un magnífico caballo negro, cuya presencia llenaba el espacio con una fuerza silenciosa. «Este es Rey. Es fuerte, pero tiene un temperamento noble, perfecto para principiantes». Lo miré, sintiendo cómo una mezcla de emoción y temor se agitaba dentro de mí. Rey era enorme, con músculos que parecían tallados en mármol y ojos oscuros que reflejaban una sabiduría antigua. «¿Lista?», preguntó el entrenador, sosteniendo las riendas. «Eso creo», respondí, aunque por dentro dudaba de cada palabra. El proceso de montar fue todo un desafío. Mi cuerpo se sentía torpe, y cada movimiento parecía más complicado de lo que debería ser, como si intentara controlar algo completamente ajeno. Pero cuando finalmente estuve en la silla, algo en mí cambió. La sensación de estar sobre aquel animal poderoso era aterradora y emocionante al mismo tiempo. El entrenador me explicó cómo sostener las riendas y dirigir al caballo, pero mis manos temblaban ligeramente. Rey parecía percatarse de mi inexperiencia, moviéndose con lentitud, como si intentara darme confianza. «Relájate, él siente tu nerviosismo», dijo el entrenador desde el suelo. Intenté respirar profundamente y soltar la tensión en mis manos, pero justo cuando creí que empezaba a entender, Rey hizo un movimiento inesperado, avanzando rápidamente hacia adelante. El viento golpeó mi rostro, y mis manos se aferraron a la silla con fuerza.
Todo lo que escuchaba era el sonido de sus cascos golpeando la tierra mientras el paisaje pasaba en un borrón. Por un momento pensé que iba a caer, pero en lugar de eso, algo dentro de mí despertó. Era una mezcla salvaje de miedo y libertad desenfrenada, una sensación tan pura que me dejó sin aliento. El viento volvió a golpear mi cara y me sentí como una mota de polvo, pero al mismo tiempo dueña de aquel impulso irrefrenable. El corazón me latía con fuerza, y mi mente estaba completamente en el momento, sin espacio para pensamientos o preocupaciones. Cuando finalmente me detuve y bajé del caballo, mis piernas temblaban, y mis manos todavía estaban aferradas al recuerdo del movimiento. «Lo hiciste muy bien para ser tu primera vez», dijo el entrenador con una sonrisa alentadora. «No sé si lo llamaría muy bien», respondí entre risas nerviosas, pero por dentro sentía algo diferente. Era como si esa experiencia me hubiera conectado con una parte de mí que había olvidado. De regreso a casa, Carlos no preguntó mucho sobre mi día. Estaba demasiado ocupado con su ordenador, escribiendo correos y revisando documentos. Me senté frente a la ventana con una copa de vino, dejando que la experiencia de la caballeriza se asentara en mi mente. Había algo en esa conexión con el caballo, en la fuerza y la vulnerabilidad que sentí, que reflejaba mis propios conflictos internos. Mientras repasaba todo lo ocurrido, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de él, de Mateo. «¿Cómo estuvo tu día, Sofía? ¿Hiciste algo interesante?» Leí las palabras varias veces, sabiendo que responder significaba abrir una puerta que no debería cruzar. Pero mis dedos escribieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. «Fui a montar a caballo, fue diferente». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Me habría gustado verlo. Seguro estabas espectacular». Sentí cómo mi corazón se aceleraba mientras leía esas palabras. Podía imaginar su sonrisa al escribirlas, la misma que me había atrapado desde el principio. Aquella noche no pude dormir. Las imágenes del día se entremezclaban en mi mente. La fuerza de Rey, la adrenalina del momento y el mensaje que seguía brillando en la pantalla de mi teléfono. Carlos roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba perdiendo el control. Y, en el fondo, esa pérdida de control, esa sensación de caída libre, me gustaba de una manera aterradora. Una parte de mí no quería detenerse. A la mañana siguiente me desperté con una mezcla de inquietud y expectación. Carlos ya se había marchado al trabajo, dejándome sola con mis pensamientos. En la pantalla de mi teléfono aún brillaba el último mensaje de Mateo. «Seguro estabas espectacular». Lo releí varias veces antes de finalmente bloquear la pantalla y dejarlo a un lado. Pero por más que intentara ignorarlo, las palabras seguían resonando en mi mente. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y con cada paso que daba, el abismo parecía más profundo. Sin embargo, no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, hacia algo que, aunque peligroso, me hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Ese mismo día recibí otro mensaje. «Tengo un lugar especial en mente, Sofía. ¿Te gustaría venir conmigo?» Mi primer instinto fue negarme, pero mis dedos se movieron casi automáticamente. «¿Dónde?» La respuesta llegó en segundos. Me envió la ubicación de un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, en los alrededores de Guatapé, y añadió que era un lugar donde uno podía esconderse del mundo entero, donde el tiempo fluía de otra manera y donde se podía simplemente ser uno mismo, sin preocuparse por las convenciones. Comprendía todo el riesgo de mi decisión, pero al mismo tiempo sentía una descarga de adrenalina que me infundía determinación. Cuando llegué, él ya me esperaba en la entrada, apoyado contra su coche con la misma calma inalterable que siempre parecía rodearlo. «Me alegro de que hayas venido, Sofía», dijo, sonriendo mientras se acercaba a abrirme la puerta del coche. No respondí de inmediato. Solo asentí, sintiendo que cualquier palabra delataría la lucha interna que libraba. El hotel era pequeño pero acogedor, con una decoración sencilla que le daba un aire íntimo. Nos sentamos en una mesa junto a una ventana que daba al bosque, donde las hojas se mecían suavemente con la brisa. Pidió una copa de vino para cada uno, y, por un momento, todo pareció normal, como si fuéramos dos personas cualquiera disfrutando de una tarde tranquila. Pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada mirada, cada pausa en la conversación, estaba cargada de algo más. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Por qué decidiste venir?» La pregunta me tomó por sorpresa.
Miré mi copa buscando una respuesta que no sonara demasiado sincera. ¿Para qué? Necesitaba un respiro. Él sonrió, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿Un respiro de qué? De todo, respondí finalmente, evitando su mirada. ¿De todo o de alguien? Su tono era suave pero directo, y supe que no podía esquivar la pregunta. Quizás de ambas cosas. Él asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, y tomó un sorbo de su vino antes de continuar. ¿Qué te ha pasado, Sofía, que te ha hecho buscar este respiro? Su voz estaba llena de una participación sincera, pero también había en ella una nota apenas perceptible de comprensión, como si ya supiera partes de la respuesta. Yo también necesito un respiro, añadió en voz más baja. ¿Pero conmigo? Se me escapó. No de ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en su sinceridad que me desarmaba, algo que hacía imposible mantener las barreras que tan Staratelno había intentado construir. Después del almuerzo, salimos a caminar por los jardines que rodeaban el hotel. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Caminábamos en silencio, con el sonido de las hojas crujientes bajo nuestros pies y el canto lejano de los pájaros como único acompañamiento. En un momento dado, nos detuvimos junto a un pequeño mirador que daba a un lago. Él se giró hacia mí y, antes de que pudiera decir algo, sentí su mano rozar la mía. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero suficiente para hacer que todo lo demás desapareciera. Esto no puede continuar, dije finalmente, aunque mi voz no tenía la firmeza que pretendía. Pero ya ha comenzado, respondió, acercándose un paso más. Su proximidad era abrumadora. Podía sentir el calor de su cuerpo, la intensidad en su mirada, y por un momento me olvidé de todo lo que estaba en juego. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. No había espacio para dudas o arrepentimientos, solo el momento presente. De regreso a casa, conducía el coche y el silencio en el habitáculo era ensordecedor. Mis manos estaban tensas sobre el volante y mi mente era un torbellino de emociones. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero una parte de mí no podía arrepentirse. Cuando llegué, Carlos estaba en el salón, revisando unos papeles. Me saludó con una sonrisa distraída, completamente ajeno a lo que había ocurrido. Mientras me dirigía al baño, sentí su mirada sobre mí, pero no dijo nada. Frente al espejo, me miré con atención. Mis ojos tenían un brillo diferente, como si la persona que me devolvía la mirada fuera una extraña. Pero en el fondo, sabía que esa persona siempre había estado ahí, esperando el momento para liberarse. Respiré profundamente y me repetí a mí misma que esto debía terminar. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no sería así. ¿Creen ustedes que Sofía encontrará la fuerza para romper este círculo peligroso? ¿O la pasión resultará ser más fuerte que el sentido del deber y el miedo a las consecuencias? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Compartan sus opiniones en los comentarios. Esta historia está basada en hechos reales y se presenta como una experiencia para reflexionar sobre las complejas decisiones que a veces enfrentan las personas. No olviden suscribirse al canal y darle like si les ha gustado este relato y quieren escuchar más historias como esta. Su apoyo significa mucho para nosotros.